Hola, ¿qué tal amigos? Tengan un grandioso día hoy que nos encontramos el 31 de agosto del año 2024. Yo soy su amigo Cristian Tapia y los saluda hoy desde esta preciosa ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero, México, la cuna de la bandera nacional, y queremos enviarles un grandioso saludo a todos los que están escuchando el día de hoy en su podcast Voz que clama en el desierto. Hoy queremos hablar sobre un tema muy importante y muy especial, y estamos retomando una vez más nuestras transmisiones a través de este podcast, una vez a la semana que hacemos una transmisión en vivo y la dejamos grabado para todos ustedes a través de las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, el podcast de Google y muchos otros podcasts que ustedes nos pueden encontrar a través de la página de Google, tecleando Voz que clama en el desierto o el nombre de su servidor, Cristian Tapia, que estamos en esta preciosa ciudad pintoresca de Iguala de la Independencia Guerrero, que es mejor conocida en todo México como la cuna de la bandera nacional. Pero estamos ya a finales, hoy es el último día del mes de agosto de este año 2024, ya casi por terminar el año, pero quiero tratar con ustedes algo muy importante. Estaba analizando y estudiando la Biblia en el libro de Mateo capítulo número 25 y me encontré con algo muy trascendente que me hizo reflexionar y recapacitar sobre los acontecimientos y los hechos que están ocurriendo en nuestro día y en nuestro tiempo actual. Entonces, encontré esta parte de Mateo 25 en el libro de Mateo capítulo número 25 en donde nos habla Jesús sobre una parábola y nos dice sobre 10 vírgenes. Y si nos detenemos a analizar qué significa las vírgenes, podemos concluir que son mujeres. Podemos también interpretarlo como hombres, pero la característica de ser virgen en la época de Jesucristo eran doncellas, mujeres de 17 años que estaban solteras, que no habían conocido varón y que estaban listas para comprometerse con alguien para el matrimonio. Hoy tenemos un concepto completamente diferente de lo que es una virgen, pero sí podremos decir que eran personas buenas, santas, puras, castas, que no habían tenido intimidad con nadie. Pero nos habla Jesús sobre esta parábola de las 10 vírgenes en capítulo de Mateo número 25 y nos dice entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y nos está utilizando una palabra y un concepto que nos dice entonces, que quiere decir en un tiempo. Y nos estamos refiriendo al tiempo actual en el que estamos viviendo hoy, que son los tiempos finales en el que el mundo se está acercando cada vez más a la destrucción y a la decadencia. Pero esta parábola no está dirigida para el mundo completamente normal y natural. Esta parábola la está dirigiendo el Señor Jesucristo a nosotros, a los que nos decimos y a los que nos llamamos o que estamos clasificados en esa parte de la religión o de la creencia espiritual y nos denominamos cristianos. Pero dentro de estas vírgenes nos dice la palabra en el capítulo 25 que había 10, pero no se especifica Jesucristo que 5 tenían lámparas con aceite y las otras 5 tenían las lámparas sin aceite. Nos dice la palabra, tomando sus lámparas, las 10 salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Nos hace una clasificación de las 10. Las 10 tenían su lámpara. Eso es algo bien importante. La lámpara, si nos remontamos al libro de los Salmos, podemos entender que la lámpara, según los Salmos, es la palabra de Dios
Porque el libro de los Salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces no estamos interpretando la Biblia como nosotros creemos o como nosotros pensamos o como a mí se me ocurre o lo que me venga primero a la mente de acuerdo a mis interpretaciones y mis ideologías. Porque la Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma y lo que encontramos en la palabra de Dios y no entendemos la misma palabra de Dios con ayuda de la iluminación del Espíritu Santo, nos va a dar el significado. Entonces, capítulo 25 de Mateo nos dice que las 10 vírgenes tomaron su lámpara. Ya acabamos de concluir y dar la interpretación bíblica según el libro de los Salmos, que la lámpara significa la palabra de Dios. Quiere decir entonces que las 10 vírgenes tenían la palabra de Dios. Es decir, que las 10 vírgenes tenían en sus manos una Biblia. Y no solamente que la tenían, sino que la leían, la estudiaban, la analizaban, la memorizaban, la analizaban, la interpretaban y también la compartían con la gente. Esas 10 vírgenes hacían eso y todo eso más con la palabra de Dios. Pero estas 10 vírgenes tenían una característica. 5, dice la Biblia, eran insensatas y 5 eran prudentes. Hoy podríamos interpretar esos dos conceptos de qué es ser prudente y qué es ser insensata, de lo cual pues no creo que sea necesario entrar en detalles para poder entender qué significa ser una persona prudente o una persona insensata. Pero si podemos dar una conceptualización actual según nuestros conocimientos, la cultura o el diccionario, pues sería muy fácil no entender que es una persona prudente, que es alguien inteligente, sabio, que es responsable, que analiza, que puede tomar decisiones correctamente y que no va por el mundo y por la vida avanzando sin antes analizar cada uno de sus pisadas. Como dirían aquí en México, no se va como el borras. Esa es una frase que se utiliza mucho en nuestra nación mexicana que nos dice, se fue como el borras. ¿Qué quiere decir? Que agarró, no pensó, tomó una mala decisión, le salió mal. Y ahí tendríamos la parte contraria, que son antónimos, dos palabras que se anteponen. Uno es prudente y el otro es insensata, que sería todo lo contrario a ser una persona prudente, que es ser insensata, irse como el borras, así como dicen los mexicanos, que no analiza, que no toma precaución, que no estudia, que no es responsable, que toma decisiones fáciles a la ligera sin pensar y que la mayoría de las veces pues se está equivocando. Entonces las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. Eso ya quedó claro. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. El esposo, en cambio, en el verso número 4, vamos a ver el verso número 3. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, que ya vimos que la lámpara es la palabra de Dios, pero hacia aquí hay una acentuación sobre un pero y nos dicen no. ¿Qué fue lo que no hicieron las insensatas? Y es normal pensar, creer o darse cuenta por qué eran insensatas, porque no tomaron el aceite. Y la misma Biblia nos interpreta qué es el aceite, porque ahorita si nosotros tomamos esa interpretación del concepto de aceite, podríamos decir el aceite es el que utilizamos para la cocina, entonces ya no pudieron cocinar. Como no llevaban aceite, pues su lámpara no tenían el combustible, que realmente pues ese es
el objetivo del aceite para las lámparas, para sus vasijas, que es el combustible que va a iluminar y va a tener el comburente para que se prenda la flama, la llama y dé luz a su lámpara, que en realidad eso es el objetivo, no del aceite, pero la interpretación que nos está dando el Espíritu Santo con la iluminación de este mismo es que, y lo dice la Biblia, que el aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia y en la vida de los seres humanos. Es decir, que las 5 vírgenes insensatas no llevaban la revelación, la iluminación, el poder, la guía del Espíritu Santo en sus vidas. No lo tomaron, solo tomaron la lámpara sin el aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también su vasija con este aceite. Para que la lámpara pudiera estar encendida, en un principio llevaba también el aceite de las insensatas, pero no llevaban más. Quiere decir entonces que ese aceite en un momento dado se apagó, se consumió, se terminó y no pudieron más poder entender o seguir con su lámpara encendida o la iluminación correcta y hacían interpretaciones privadas de los principios bíblicos de la palabra de Dios. Pero entonces dice el verso número 5, como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. Esta fue la parte que a mí más me impresionó y me dejó pensando y meditando y dándole vueltas a esta parte escritural de Mateo 25:5, y en mis oraciones yo me preguntaba, ¿se durmieron todas? ¿Todas cabecearon? En un principio vimos cómo las 10 tomaron la lámpara y había una separación, 5 hacían esto, 5 hacían lo otro, 5 eran prudentes, 5 insensatas, 5 tenían la lámpara con aceite, 5 no tomaron el aceite. Pero en el versículo número 5, después de que las 10 tomaron la lámpara, en el 5, las 10 cabecearon y se durmieron. Es decir, que en las 10, perdón, empezaron a tener sueño, empezaron a somnolear, empezaron a cansarse, empezaron a aburrirse, porque cuando nosotros nos aburrimos, cuando se hace monótono la situación, nos empieza a dar sueño, se hace aburrido, nos empieza a dar sueño, cuando es repetitivo nos empieza a dar sueño, cuando estamos cansados nos empieza a dar sueño, cuando ya es muy noche y está muy oscuro nos empieza a dar sueño. Y en otras partes de la Biblia nos dice que la noche es avanzada, nos dice que las partes más oscuras de la maldad se dan a las 3 de la mañana y entonces es cuando el sueño está más pesado y ahorita a nuestro alrededor estamos viviendo una ola de oscuridad en nuestro mundo que nos está provocando que podamos caer en sueño, cabecear y dormir y que el sueño nos venza por la abrumación de la maldad y de la oscuridad que está imperando en el mundo entero y que nosotros como pueblo de Dios podemos caer en esto. Y si estamos en esa situación es lo que a mí me daba ese asombro. Si estamos en esa situación, si tú, amigo que me estás escuchando, y yo también lo he pasado, hemos cabeceado, nos hemos dormido, y tal vez ahorita estás dormido, y tú eres una virgen que tiene su lámpara, y tal vez eres una virgen que no trae aceite, pero estás durmiendo, y tal vez eres una virgen que tiene su lámpara y que sí tiene aceite, pero estás cabeceando y estás durmiendo. Ese es el ejemplo que nos está dando el Espíritu Santo por medio de Jesucristo en Mateo 25:5, que en los tiempos finales que estamos viviendo hoy, en donde se acercan los momentos del fin, en donde en cualquier momento el esposo va a venir por nosotros, aunque muchos
ya pensamos que el esposo se tardó, y eso nos lo dice Mateo 25:5, que el esposo se tardó, se demoró. Entonces las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Esta parte la estamos viendo hoy todos nosotros, porque la mayoría del pueblo de Dios, de los cristianos, hoy estamos dormidos, estamos cabeceando y nos ha vencido el sueño por el cúmulo de maldad. Hay otra parte de la Biblia que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy la iglesia cristiana ha vivido una ola de enfriamiento, y en lugar de que se dé ese famoso avivamiento que muchas iglesias y muchos pastores y muchos apóstoles, y lo digo entre comillas, y hago el signo con mis manos, pero ustedes no lo están viendo, dicen que vamos a vivir un avivamiento, pero la realidad es completamente diferente, porque esas son interpretaciones privadas de ellos, y lo que nos está diciendo la Biblia es que en los tiempos finales, en lugar de haber un avivamiento, va a haber una apostasía, que es lo que vimos hoy, y por eso las 10 vírgenes se están durmiendo. Pero amigo que tú me escuchas, si tú hoy eres cristiano y estás viviendo una vida cristiana dormido, cansado, somnoliento, cabeceando, aburrido, ya no tienes amor para tu prójimo, ya no tienes interés, deseo, estás apagado espiritualmente, tienes tu lámpara, ya no interpretas, ya no entiendes, ya no sientes pasión, amor, ese primer amor que venía, ese fuego que estaba en tu interior, es algo que está profetizado por la Biblia, que en los tiempos finales vendría la apostasía, que en los tiempos finales se levantarían falsos cristos, y lo dice Mateo 24, falsos profetas, falsos apóstoles, que engañarían a muchos y de ser posible a los escogidos. Y nosotros somos los elegidos, que hoy estamos durmiendo, pero nos da la oportunidad de que nosotros tomamos ese análisis y de saber, somos de las 5 vírgenes prudentes, tenemos aceite o no en nuestras lámparas, o somos de las vírgenes insensatas que estamos durmiendo igual que las otras, aunque 5 tenían aceite, que tenían el poder del Espíritu Santo, aún así se durmieron. Entonces, aunque tenían la lámpara, tenían el aceite, 5 se durmieron y las otras no tenían el aceite de sus lámparas, pero también se durmieron, estaban en la misma situación. A la medianoche se oyó gritar, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Esta parte del verso número 6 es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, si no mal lo recuerdo, en el capítulo número 4, que nos dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día regresará del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, nos uniremos con ellos en el aire y estaremos siempre con el Señor. Aquí es importante, ¿quién es? La pregunta es, ¿quién es? En el verso número 6, que a la medianoche gritó, y las 10 vírgenes escucharon ese grito. El grito que decía, aquí viene el novio. Hay una parte de la Biblia que nos dice que la segunda venida va a ser a la final de la trompeta. Pero el misterio del arrebatamiento nos está aclarando y nos dice que esa trompeta es de un arcángel. Que el Señor mismo, que Jesús le va a dar la orden a un arcángel para que suene la trompeta y la escuchemos del shofar de Dios que nos dice reúnanse, y la melodía o el tono del shofar es tu, que es el signo del shofar para interpretar o para conocer, que lo utilizan los israelitas como una señal de reunión. Pero también al mismo tiempo el verso número 6 de Mateo 25 nos está diciendo que se entendió una voz audible que nos dijo un grito,
que lo podríamos relacionar con la trompeta de reunirse, y una palabra ininteligente que nos dice, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Las 10 lo escucharon, las 10 se levantaron. Verso número 7, todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10 escucharon ese clamor, las 10 estuvieron atentas, aunque estaban dormidas, a la medianoche alcanzaron a entender, a escuchar y a oír esas palabras de la trompeta del arcángel que les dijo con gritos, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. En el verso número 7, las 10 se levantaron, arreglaron sus lámparas, tomaron la palabra de Dios que llevaban en sus manos y también en sus corazones y en su mente. En el verso número 8, entonces las insensatas dijeron a las prudentes, danos un poco de tu aceite porque nuestras lámparas se están apagando, pero las prudentes le respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismos. El verso número 7 nos está dando un panorama actual en el que el evangelio se vende. Y ya va Jesús en el libro de Hechos cuando Pablo se enfrentaba con él y le decía, dame ese poder que tú tienes para que cuando yo ponga las manos, Pedro, cuando yo ponga las manos sobre alguien, venga sobre el Espíritu Santo. Pedro le dijo, tu dinero presta contigo porque lo que yo tengo no se vende. Pedro no le podía vender el don del Espíritu Santo y Jesús tenía esa idea de poder comprar con dinero un don tan especial como el del Espíritu Santo. Y hoy estamos viendo ese panorama que las mismas vírgenes prudentes estaban absortas de la ideología y de la cultura y las costumbres actuales en el que pueden comprarse los milagros. No eran las insensatas aceptaron esa palabra y sabían que se podía comprar porque estaban acostumbradas, pero las vírgenes prudentes también estaban acostumbradas a que sabían que había una doctrina, a que había una ideología que promovía que con dinero podías entrar a un séquito, podías entrar a un círculo de la Asociación Internacional Apostólica, que podías dar $200 y ya eras un apóstol, que puedes pagar un instituto bíblico, que eso no está mal, porque puedes aprender, pero el objetivo nada más de los que, la mayoría, perdóname que lo diga, la mayoría de los que entran a los institutos bíblicos es porque entran con fines económicos, monetarios, mezquinos, ambiciosos y con otras ideologías y otros planes que es solamente montar un circo para que muchos monos vayan y se diviertan en él y le saquen el dinero. Porque hoy el evangelio puede ser comprado, puede ser vendido, puede comprarse los milagros, puedes pagar para tener un milagro y eso es lo que las vírgenes prudentes les decían. Y tal vez no sé si en modo de ironía se los dice, vayan, porque esa es la forma en la que ustedes se mueven, porque son insensatas. Vayan y compren ese aceite a quien los vende. Vayan y digan, y póngame las manos aquí. Quiero que usted, señor pastor, apóstol, profeta, ponga mis manos en mí y yo reciba una nueva unción. Y esa es la ideología y la doctrina de la prosperidad que estamos viviendo hoy, en donde todos están corriendo buscando que alguien te ponga las manos, que alguien les des una ofrenda de amor y puedas recibir el don del Espíritu Santo y empieces a temblar como alambre eléctrico, empieces a temblar como si estuvieras, perdón por la palabra, como si estuvieras drogado o tuvieras un retraso mental y temblar, te dé la temblorina y hables como loco. Y son palabras que el mismo apóstol Pablo nos decía en la iglesia en el que estaba mesurando los dones del Espíritu. Les decía,
quieren que entre la gente aquí, los vea a todos ustedes en la congregación temblando, gritando, aullando, hablando cosas insensatas, inaudibles, cacojoneando, y piensen que están locos o están ebrios o drogados. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y era Pablo el que lo estaba diciendo. Cuando intentó mesurar los dones de las iglesias. Pero entonces, después de que ellos le dan esa interpretación y nos damos cuenta de que estamos viviendo en ese tiempo final en donde se pueden comprar los milagros y donde la gente quiere comprar el don del Espíritu Santo, llegaron ahí, pero mientras ellas fueron a comprar, fíjense, fueron a comprar, ellas tenían esa ideología de poder ir a comprar esas lámparas y comprar el aceite. Mientras ellas iban, llegó el novio, que el novio es Jesucristo, el Hijo de Dios, que regresa en la segunda venida, regresa en el rapto por su iglesia, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ese es un momento tan especial que muy pronto va a ocurrir a nosotros en la iglesia del día de hoy. Pero la mayoría de la iglesia cristiana, y tú y yo, estamos durmiendo, estamos cabeceando. Tenemos la lámpara, sí, tenemos el aceite, sí, pero hay muchos que tienen la lámpara, que no tienen el aceite y están buscando a quién comprarles el aceite. No pueden interpretar ellos mismos la palabra de Dios porque el Espíritu Santo no está en su interior para que les ilumine esa palabra. Y están buscando una nueva revelación en otras partes, pero la Biblia es la palabra de Dios y está completa, la palabra completa y revelada de Dios. Lo único que necesitamos es la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que ya fue revelado. Pero llegó el esposo y entraron solamente las que estaban preparadas. La pregunta es, ¿cómo puedo estar preparado o preparada para que el día que el esposo venga me encuentre a mí listo o lista para irme con él, entrar en las bodas y no quedarme como una virgen insensata y convertirme en una virgen prudente? Las dos cosas que tenían las vírgenes prudentes son la lámpara y el aceite. Aunque estaban cabeceando y durmiendo y estaban dormidas, tenían aceite y tenían la lámpara. Pero en cierta forma, tal vez inconscientemente o en lo más profundo de su interior y de su corazón, estaban esperando la venida del Hijo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás esperando la venida de que Cristo venga pronto? De que digas, Hosanna, ven pronto, sálvanos, Señor. Estamos esperando cuándo va a ser aquel día. Sabemos que ya te tardaste, pero la palabra de Dios dice que Dios no se tarda, sino que es prudente porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. A nosotros nos parece tardanza, pero eso es parte de la sabiduría de Dios, porque la palabra dice que el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino el Señor mismo, sino Dios mismo y Cristo son, y el Espíritu Santo son los que saben cuándo va a ocurrir ese día y esa hora. Puede ser en cualquier momento. Pero si tú quieres ser una virgen prudente, si quieres ser una virgen que esté preparada y cuando suene la trompeta, puedas entrar a la puerta y ser digno o ser digna de ser llamado en esa segunda venida, en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento, en la parausia, para que podamos irnos con el Señor, necesitas tener dos cosas. Una es la lámpara, que todos la tenemos. Y si tú te das cuenta, la mayoría de las religiones, si no es que todas, utilizan la Biblia, pero no ocupan el aceite que les hace la interpretación adecuada, sino que interpretan ellas mismas o ellos mismos con sus propias, y lo dice la Biblia, concupiscencias. Pero nosotros interpretamos de una manera bíblica, guiados con la iluminación
del Espíritu Santo. Si tú tienes la lámpara y no entiendes la palabra de Dios o la interpretas o esperas a que alguien te la interprete para poder entenderla, si cuando estás leyendo no la entiendes y necesitas que alguien te la explique, quiere decir que dentro de tu interior, aunque tengas la lámpara y tengas esa pasión y memorices, interpretes la Biblia y la leas y la guardes y la tengas muchos versículos en tu interior, no tiene la lámpara. Pero si tú tienes la lámpara, la interpretas, la lees, la memorizas y estás durmiendo, no te preocupes, porque aún dormido vas a escuchar el clamor del ángel cuando suene la trompeta y nos diga reúnense porque el esposo ha venido y va a juntar a sus escogidos de los 4 puntos cardinales y se los va a llevar. Yo sé que todos nosotros nos queremos ir en ese hermoso día del arrebatamiento, que puede ser ahora, que puede ser terminando este podcast, que puede ser mañana, que puede ser en la noche. No lo sabemos cuándo puede ser. Lo que sí sabemos es que puede ser en cualquier momento y que el día y la hora nadie la sabe. Pero si tú y yo queremos irnos en ese precioso día cuando suena la trompeta, y si tú no tienes el aceite en tu lámpara, y tú que me escuchas, ni siquiera tienes la lámpara en tus manos, y escuchaste este podcast porque te pareció interesante y te gustaría recibir al Espíritu Santo para que tengas el aceite y empieces a tomar tu lámpara, y podamos ser de los dignos y de aquellos que no conozcan la muerte. Vamos a decirle juntos estas palabras y decirle, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestros errores, por nuestros pecados, por mis pecados. Perdóname porque ni siquiera he tomado la lámpara, no soy ni siquiera una virgen insensata, porque no me he comportado ni siquiera como virgen, porque he vivido una vida inmoral, una vida de pecado, ni siquiera a virgen llego. Perdóname. Llevo muchos años en el cristianismo y ni siquiera tomo mi lámpara. No la agarro ni como pisa papel. Perdóname. Necesito, Padre Celestial, que venga el poder de tu Espíritu Santo en mi vida para que Él me ilumine en tu palabra, ilumine mi vida, me cambie, me transforme y me pueda tener preparado y por digno junto con mi lámpara, aunque a veces esté cabeceando y durmiendo, y ese día que llegue el esposo se escuche el clamor y yo tenga la oportunidad de irme con él y ser de aquellos dignos que del 100% de las 10 vírgenes solamente el 50% fue digno. Denme, Padre Celestial, como parte de la estadística del 50% de los cristianos que sí son dignos. Porque según Mateo 25, solamente la mitad de las vírgenes de los cristianos se van a ir contigo y tu Hijo Jesucristo en el arrebatamiento. Ten misericordia de mí y dame esa oportunidad de que yo pueda ser digno. Ayúdame a prepararme con tu Espíritu Santo y perdóname por las fallas que me encontrado. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú escuchaste este podcast, Voz que clama en el desierto de tu amigo Cristian Tapia, que transmite en vivo desde Iguala de la Independencia, Guerrero, México, la cuna de la bandera nacional, te invito a que nos mandes un mensajito por medio del correo ideasmemorables@hotmail.com. Quiero conocerte, quiero estar en contacto contigo y mandarte mensajes de aliento a tu vida. Damos gracias a nuestros amigos que nos escucharon en las diferentes plataformas de podcast, en Spotify y en Apple Podcast, que son los más conocidos y escuchados. Nos vemos pronto en otra emisión la siguiente semana.
de tu podcast Voz que clama en el desierto. Yo soy tu amigo José Tapia. Hasta la próxima.